Hola, soy Odalis Alicia González Lazo de primer semestre y yo les voy a estar ayudando con la materia de historia. Voy a estar hablando de los temas que van a estar viendo en su ciclo. Voy a usar un lenguaje más sencillo, más acorde, porque recordemos que la ventaja de que vengan a aprender con nosotros o a reforzar conocimientos es que nosotros acabamos de pasar por donde están ustedes. Fuimos recién liberados de la secundaria. Eso es mejor para ustedes porque tenemos el aprendizaje y más que nada la experiencia fresca en nuestra memoria y tal. Lo primero que les voy a decir es que no vean a la historia como un gran libro de 800 páginas de las cuales te tienes que aprender la mitad y la otra te la tienes que adivinar, porque no funciona. O sea, agarren una perspectiva más amena. Lo que hacía yo era hacer como que escuchaba un cuento y ya ven que tienen sus personajes y su moraleja de lo que tienes que aprender y a veces te posicionas y te preguntan que qué habrías hecho si tú hubieras tenido el poder de elegir o poder hacer algo en esos tiempos y tal. Y el hecho de que no lo veas como una obligación te hace más fácil el trabajo. Porque la relevancia de la historia y lo que la hace no ser un simple cuento es que es suya, es su historia. Lo que importa acá es que estás repasando todo eso porque te va a servir para no repetir errores futuros, porque uno aprende de su historia. Entonces, empecemos. Acá vamos a estar hablando de la guerra civil en Siria, algo que empezó como un levantamiento pacífico en contra de su presidente Bashar al-Assad, que tristemente evolucionó a una brutal y sangrienta guerra donde en la actualidad se pueden ver las consecuencias, es decir, hay civiles que no eran los rebeldes ni siquiera, o sea, era gente que vivía ahí y ahora perdieron sus hogares, niños que se quedaron sin familias. Todo esto fue tan grande que hasta hubo potencias internacionales envueltas. Este suceso es reciente, es 2011, y como dice el título de este tema, vamos a estar viendo el pasado de Siria, del territorio, para poder darnos una mejor idea y comprender el porqué de este presente. Como pueden ver, Siria es parte de Asia y se encuentra cerca de Europa y África. Y justo ahí es el origen de la civilización. Ese sitio fue ocupado por medio mundo en diversas épocas. Por ejemplo, los egipcios, los sumerios, que se consideran la primera civilización del mundo, los asirios, los babilónicos, después van los persas, griegos y romanos. Esto podría explicar el por qué desde siempre aquel territorio ha estado en conflicto. Siria perteneció al Imperio Otomano, pero después de que terminara la Primera Guerra Mundial, dos de los países ganadores lo dominaron y se lo dividieron. Reino Unido se quedó con Transjordania y Palestina, y Francia se quedó con Líbano y Siria. Siria se independizó en 1946 y en 1963 el partido Baas toma el poder en el país. Ya para que en 1970 Hafez al-Assad, el papá del actual presidente, se haga gobernante, permanezca en ese puesto durante 30 años y es cierto que con él hubo estabilidad, pero reprimía a sus adversarios, desplazaba a sus opositores, también ponía en cargos importantes a sus partidarios. Ya después, tras su muerte, dejó a su hijo Bashar al-Assad al mando, quien es el presidente actual en Siria. En resumidas cuentas, él no era lo que esperaban. Pasó una década y ya en 2011 iniciaron las manifestaciones contra el gobierno. Se tornó violento el asunto, a los policías de allá arrestaban, disparaban y mataban a los protestantes. El levantamiento se extendió por todo el país. Se formaron brigadas armadas de rebeldes. Ya en 2012 se involucraron grupos armados islámicos. Y súmenle a eso sus creencias religiosas, porque la mayoría del pueblo son sunitas, que esos son los seguidores del suegro de Mahoma, pero quienes gobernaban son chiitas, seguidores del primo de Mahoma. Eso les enojaba aún más y ya finalmente estalló todo. Era mucha la tensión. Yo estoy explotando por mis adentros ahora. Y bueno, Rusia apoya al presidente Bashar al-Assad y Estados Unidos a los rebeldes que quieren derrocar al gobierno. Y este ha sido el resumen del conflicto. Nos vemos en el tema 2.